Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar con esta presentación. Les voy a dar una explicación un poco rápida acerca de qué es ChatGPT. Yo creo que ya todos más o menos saben. Esto lo saqué de ChatGPT, o sea, le pregunté qué es ChatGPT y me contestó, es un modelo de lenguaje basado en la arquitectura GPT 3.5, entrenado por OpenAI para procesar y generar texto en varios idiomas. Es un tipo de inteligencia artificial, en definitiva, y es capaz de responder a preguntas, traducir idiomas, generar texto coherente, etc. Pero hay una cosa que tienen que tener en cuenta, que se basa en datos. O sea, esto es una herramienta que está basada, a la que se le alimentó una determinada data y todo lo que responde está basado en esos datos y en un proceso de aprendizaje en el que se entrenó. Esto quiere decir, y esto es muy importante, es una máquina y no tiene sentido común. Entonces, quienes trabajamos con esta herramienta somos quienes tenemos que poner nuestro input acerca de si esto tiene lógica o no tiene lógica, e incluso seguir preguntando cuando algo nos parece que no está totalmente claro. Hay respuestas que pueden ser, también es importante cómo ustedes hagan las preguntas y vamos a hablar un poquito más acerca de eso ahora, em, para obtener los mejores resultados. Vamos a hablar, antes de arrancar, vamos a tener en cuenta, antes de consultar, cuál es el contexto. Tengan en cuenta que los resultados van a ser más específicos cuanto más contexto ustedes le den a la herramienta. Si ustedes están pidiéndole una traducción específica para un determinado país o un determinado territorio, indíquenlo. Nuevamente esto tiene que ver con cuán específico queremos que sea. ¿Por qué? Porque si es, por ejemplo, una traducción al español y le estamos pidiendo una traducción de un determinado término al español, lo que nos va a pasar es que de pronto nos va a dar el término más utilizado, o en este caso está alimentado con data de España. Entonces nos va a dar, las respuestas van a ser terminología de España. Entonces es importante que ustedes indiquen la zona o el país al que quieren hacer referencia para que la herramienta filtre ese tipo de información. Ustedes pueden hacer la misma pregunta cuantas veces quieran, pueden cambiar un poquito la información y obtener distintas respuestas y en base a eso decidir qué es lo que más les sirve. Así que no se queden siempre con la misma pregunta, con la primera respuesta. Y lo mismo con las traducciones, ¿no? Tanto si están pidiendo información como si están pidiendo la traducción de un término. Pregúntenle, ¿hay otra traducción para este término? De estos términos que tú me indicaste, ¿cuál es el que más se usa en Estados Unidos? Cosas por el estilo. Y en cuanto a las traducciones propiamente dichas, yo no les recomiendo que ustedes como que tomen un texto grande y lo metan y digan, traducime esto, porque las traducciones de ChatGPT son muy literales y tienden a ser incluso más literales que un motor de traducción automática. Y ustedes saben que eso nos puede generar problemas con los clientes. Así que si bien es buenísimo para investigar términos, cuando hay una frase que ustedes no entienden, es bueno consultarla porque además les va a explicar qué es lo que dice esa frase o qué es lo que dice, qué es lo que significa ese término. Entonces, en ese sentido es súper bueno, pero no lo usen o sea, los resultados tienen que estar condicionados a un determinado análisis de parte de un ser humano. Primero que nada, quiero hacer vamos a empezar primero por un pequeño resumen. Cuando ustedes abren ChatGPT, esta es la página que ustedes encuentran.
Acá van a empezar a hacer el mensaje, a escribir el mensaje o lo que ustedes quieren, la pregunta que quieren hacer, y van a notar que a la izquierda esto se va a convertir en un tema. Eso quiere decir que ustedes pueden en el futuro volver a esos temas en particular que ustedes, este, con los que ustedes consultaron. Pero también es importante una cosa, cada uno de estos temas está relacionado entre sí. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy haciendo preguntas en un determinado contexto, me va a seguir pensando en ese contexto. Y esto se los comento porque es útil, por ejemplo, cuando ustedes quieren, están haciendo una traducción, están revisando una traducción médica, hay un término que a ustedes no les convence, entonces, bueno, quieren consultar acerca de ese término médico y después pasan a otra traducción y esa traducción es legal. En ese caso, abran una ventanilla nueva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ventanilla que ustedes estuvieron, o sea, el chat que ustedes estuvieron utilizando anteriormente, el contexto era médico y ustedes pasaron ahora a contexto legal y cada uno de estos chats recuerda el contexto en el que estuvo trabajando. Entonces, si ustedes le piden un término legal en un contexto en el que ustedes estaban haciendo consultas médicas, va a tomar el contexto médico para traducirles un término legal. Así que tengan eso en cuenta. Como ven acá a la izquierda, ustedes tienen la opción de abrir un nuevo chat en la parte negrita arriba. Pueden abrir un nuevo chat y ahí pueden cambiar entonces el tema. Así que tengan en cuenta siempre de cambiar los temas, cambiar de chat según el tema. Y ahora les voy a mostrar algo que yo hice una prueba, por ejemplo, y esto creo que va a ser muy útil para los gerentes de proyectos cuando tienen que escribir un mail complicado. Yo acá le dije, le pedí que me escriba una carta al cliente confirmando que recibí su feedback negativo de una de nuestras traducciones, que agradecemos el feedback que nos envió y que hemos tomado acciones para que esto no ocurra nuevamente. Yo no sé si ustedes, a ver si puedo agrandar un poquito la pantalla para que se vea mejor. Creo que ahí se ve mejor. Perdón. Entonces me empieza a escribir. Dear client, I'm writing to confirm that we have received your recent feedback regarding one of our translations. While we are sorry to hear that you are dissatisfied with the work we provided, we appreciate you taking the time to provide us with your feedback. Acá tomo en cuenta, yo le dije, quiero que agradezcas el feedback. Y después sigue, at our company we strive to provide high quality translations, bla, bla, bla. No las voy a leer todas porque tengo varias opciones. Pero como ven, es una excelente carta. Habla de aquí, we have taken your feedback seriously and begun to taking steps to address the issue you raised, ¿no? Y incluso we have reviewed our quality control procedures, ¿no? Cosas por el estilo. Incluso acá me agrega cosas como que queremos asegurar que all translations are thoroughly checked for accuracy, grammar and cultural sensitivity. Y fíjense que eso es algo que yo no le mencioné cuando hice el pedido. Sigue bla, bla, bla. Y nuevamente, incluso la carta es estructuralmente perfecta, es muy buena. Así que ténganlo en cuenta, esto lo pueden utilizar como una base y después ustedes acá la personalizan o hacen lo que ustedes quieren. Nuevamente, acá tenemos la opción de regenerar la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a escribir una carta nueva con la misma información que yo agregué, o yo podría decirle, por ejemplo, que quiero agregarle alguna información adicional, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decirle, bueno, escribime esto y agregando tal y tal otro dato, me va a reescribir la carta con lo que yo le pedí. Acá yo le dije
can you write a similar letter in the voice of Winston Churchill? Porque quiero que la carta tenga el estilo de Winston Churchill. Y como ven, la carta es bastante distinta, ¿no? Empieza, I must express my gratitude for your frank and honest feedback regarding one of our translations. Y compárenlo con el anterior que decía, I'm writing to confirm that we have received your recent feedback regarding one of our translations. O sea, acá ya es como una carta que tiene como un tono como más personal y un poco más efusivo. Acá le pedí lo mismo en The Voice of Donald Trump, y dice, I want to thank you for sharing your feedback with us regarding one of our translations. As you know, I'm always interested in hearing from my clients, and your thoughts and opinions are very important to me. Es mucho más personal. Así que, como les decía, no se queden con la primera opción, denle más información y pídanle algo más de alguna otra opción para que ustedes encuentren la carta que les resulta mejor para escribir a este cliente. Pero yo creo que esto es una solución brillante, sobre todo cuando tenemos que decir cosas muy difíciles y tenemos que expresarnos bien. Lo segundo que hice es tomar un texto. Esto es un artículo acerca de un estudio clínico acerca de la vacunación de COVID-19 conjuntamente con vacunas contra la gripe o influenza. Y utilicé este texto para sacar alguna terminología y preguntarle que me dé opciones o que me explique algún término. Entonces, miren que siempre empieza por abajo y yo quiero mostrarles. Como ven, yo acá tengo una pestaña que dice Single Blind Clinical Trials. Esto me lo creó automáticamente. Y acá estamos entonces en el contexto de estudios clínicos y la pregunta que yo entonces le hice es, in the context of medical clinical trials, what does single blind stand for? Hay una cosa, ustedes pueden hacer las preguntas en español, pero tengan en cuenta que hay mucha más data en inglés que en español. Yo estuve probando algunas cosas con español y algunas cosas con inglés, y a mí me resulta como mucho más completa cuando las preguntas se hacen en inglés. Ténganlo en cuenta o pruébenlo y pueden hacer las pruebas ustedes mismos y ver qué resultados le da. A mí me pareció que me da mejores resultados si las preguntas las hago en inglés. Bueno, acá lo que le pregunté en este contexto, ¿qué significa single blind? Y me hace toda la explicación de lo que significa, lo cual es importantísimo. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado muchas veces, y seguramente a ustedes también, que cuando están con una traducción se encuentran con un término que no saben ni lo que significa. O sea que cuando no saben lo que significa no pueden empezar ni siquiera a traducirlo porque no saben lo que es. Entonces muchas veces no se trata solamente de encontrar el término correcto, sino también de entender de qué estamos hablando. Después de eso me dio toda la explicación de lo que es. En el segundo paso le digo, en el mismo contexto, ¿no? Importante, ¿cómo traducirían single blind into Spanish? Y entonces acá me da las opciones, single blind, simple ciego o simple enmascaramiento. Y me dice que ambos términos se utilizan en la comunidad médica y de investigación. Como tengo dos términos, yo le digo, ¿cuál de estas traducciones se usa más en los Estados Unidos? Porque me interesa, esa es mi target audience. Así que le pido para los Estados Unidos. Y me explica, me vuelve a hacer una explicación, bla, 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 y después me dice simple ciego, simple enmascaramiento, o sea, vuelve a utilizar cualquiera de los dos.
Y ahora lo que le digo es, en este mismo contexto, por favor, porque uno tiende a pedir por favor, em, proporcione las traducciones más comunes de términos al español para los Estados Unidos. Y yo esto pensé como, le dije esto y pensaba ir introduciendo palabras para que me las traduzca, pero quería decirle primero, o sea, de acá en adelante, traducime las palabras. Pero lo que me hizo fue una lista de 10 términos que son ampliamente utilizados en los Estados Unidos en el contexto de estudios clínicos y me los puso con sus correspondientes traducciones, lo que me pareció brillante. Y ahí después de esto yo simplemente le puse la palabra en inglés, sin decirle más nada. Y lo que hace es, primero me explica lo que significa y después me lo traduce debajo como controlado con placebo o controlado por placebo. Y así seguí algunos términos más. Findings, me vuelve a dar una explicación y me lo traduce. Y, no, perdón, en Findings no me lo tradujo, por lo cual yo en el paso siguiente fue, si ingreso palabras en inglés, me las puedes traducir al español en el contexto de clinical trials. Y me dice sí. Y entonces ahí yo seguí booster vaccination y ahí sí me empieza a más específicamente me provee la traducción primero, pero después también me da una breve explicación del significado. Y así continúo anti-ese. Esto para que vean lo importante que es cómo uno hace la pregunta, ¿no? En el caso anterior yo traté de hacer eso, primero me dio un montón de terminología y después ya empezó a hablarme más bien de los significados. Y después cuando hice la segunda pregunta, puse la segunda pregunta de una manera distinta, ya ahí enfocó más en la traducción de los términos. Así que acá le pedí anti-ese, y acá ya metí una frase entera, y nuevamente me la traduce y me da a una explicación. Nuevamente acá tengo otra frase, y acá me da una traducción y yo le digo, ¿me puedes dar otra opción para esta misma traducción? Y me proporciona otra traducción. Una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, y esto para que vean ustedes que la máquina no es perfecta, que Spike me lo traduce acá como espiga, perdón, primero me lo tradujo como pico y después me lo traduce como espiga. Entonces le pregunta, ¿is espiga a common translation for spike in this context? Y me dice que sí, especially in Spanish speaking countries. Y bueno, después me explica por qué, porque tiene la forma de una espiga. Y le pregunto, ¿hay otra traducción para este término? Y acá sí nuevamente me sale con el término pico. Y me dice, y acá me hace la explicación. Espiga se usa más en Spain, en Latin America, while pico is more commonly used in Mexico and other parts of Central America. Y fíjense qué importante que es esta información, porque esto va a definir entonces qué término voy a utilizar yo en la traducción, si voy a utilizar espiga o pico para el término spike. Lo siguiente que hago es, le digo, can you create an English to Spanish glossary of terms, ¿no? Le digo, o sea, de los términos que yo consulté acá, me puede crear un glosario. Y esto porque yo ya lo había probado antes, si yo le pido solamente el glosario, solamente me da como una listita, pero si yo le digo que me lo haga en un formato de tabla que yo pueda copiar y pegar a Excel,
lo que hace es proporcionarme entonces esa tabla. Esta tabla yo la puedo copiar y pegar a Excel. ¿Y por qué eso es importante? Porque yo entonces el documento de Excel con el glosario correspondiente lo puedo meter en una term base en MemoQ y utilizarlo para la traducción. Y como acá estábamos hablando muchas veces de dos términos, incluso me pone la columna con el término en inglés y una columna con una opción de traducción en español y una segunda opción de traducción. Entonces, esto está bueno también porque yo puedo elegir cuál es el término que voy a utilizar antes de ingresarlo a la term base en MemoQ. Acá quise hacer una pregunta acerca de Fernando Navarro. Yo no sé si lo conocen, pero es uno de los traductores médicos, es un traductor español, es uno de los traductores médicos más reconocidos. Incluso es el autor del diccionario crítico de dudas de medicina de inglés a español, algo así se llama el diccionario. Entonces yo quería preguntarle, bueno, ¿cómo la traducción específica, cómo me traduce Fernando Navarro un determinado término? El resultado que me dio no es correcto. En el diccionario dice otra cosa. Acepta el documento de consentimiento informado, pero en realidad Fernando Navarro hace toda una discusión acerca de que el término está mal, o sea, que está aceptado y que es lo que se usa, pero él hace toda una crítica acerca de que el término es incorrecto porque la que está informada es la persona y no el consentimiento, ¿no? Si ustedes ponen consentimiento informado, es una traducción literal del inglés, y acá informado está funcionando como adjetivo de consentimiento y no de la persona, que es la persona la que está informada. Bueno, pero eso es aparte. Pero quise probar a ver si me lo decía, así que nuevamente voy al tema que esto no es perfecto y no todo lo que ustedes, no todos los resultados que saquen van a ser perfectos. Lo siguiente que le pregunté es si puede crear una memoria de traducción. Nuevamente lo que hace es me crea una memoria de traducción entre comillas. En realidad lo que me está dando acá es una tabla. No es que ChatGPT me cree una memoria de traducción, lo que hace es crearme una tabla que yo puedo utilizar para crear una memoria de traducción. Nuevamente, todos los términos estos los saqué de este documento de acá, ¿no? Porque yo quería hacer la prueba. Y entonces acá quería hacer una prueba de ver qué me dice acerca de siglas. Entonces me apareció la sigla GMC y acá la pregunta que le hago es qué significa la sigla, ¿no? Entonces me explica lo que es la sigla y después yo le pregunto si eso se traduce al español, la traducción al español. Me da la traducción al español. Y la pregunta que yo le hago entonces es si esta sigla en inglés se usa también en español o si se usa la sigla traducida, porque él me está proporcionando acá la traducción de la sigla, ¿no? Y fíjense qué interesante lo que me dice, que el uso común es utilizar el término en inglés incluso en textos en español, sobre todo en textos científicos y médicos. Incluso me dice, this is because the term GMC has become widely recognized and accepted, bla, bla, bla. Así que fíjense qué interesante, ¿no? Yo acá le pedí la traducción del término y me lo tradujo, pero en realidad lo que se usa es el término en inglés. Por eso les digo, esto es como un juego de tratar de sacarle el sentido común a esta máquina.
todo lo que me responde es data. Y yo soy el que tengo que hacer un análisis de esa data para conseguir la respuesta correcta. Y bueno, nuevamente acá le pedí una traducción de una frase. Esta frase incluía esto, que yo no sabía lo que era, entonces le pregunté qué era y me explica que significan binding antibody units per millimeter, por lo cual yo le pregunto si hay una traducción para BAU o si esta sigla también se usa en inglés en textos en español, a lo cual me responde que sí, si bien existe unidades de anticuerpos de unión, existe la sigla, normalmente se usa la sigla en inglés. Nuevamente, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estábamos diciendo con respecto a las limitaciones que tiene. Es una máquina, no tiene sentido común y responde de acuerdo a los datos con los que se entrenó. Tengan en cuenta que las traducciones son muy literales, más literales incluso que un motor de traducción automática. Tengan en cuenta que puede equivocarse y no entender la pregunta. No es Dios, comete errores, es una máquina, ténganlo en cuenta todo el tiempo. Si bien maravilla las respuestas que tiene, si yo tuviera que buscar, en el ejemplo anterior, si yo tuviera que buscar una explicación de todos estos términos en Internet, me llevaría horas. Y ahora puedo encontrar la explicación y una traducción a un término en segundos. O sea que es súper útil, pero es una máquina, ténganlo en cuenta. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que cuanto más clara la pregunta, más clara va a ser la respuesta. Jueguen con esto porque realmente es una excelente herramienta que los va a ayudar, los puede ayudar muchísimo, pero tengan en cuenta las limitaciones. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por los lindos comentarios.